de Toulouse por FM Class 91.9 y tenemos la visita de alguien especial, es una amiga desde México, hemos compartido cursos de capacitación con gente espectacular a través de la plataforma online, ¿sí? Desde Perú, y quiero que ella se presente y la conozcan. Buenos días. Buenos días a todos. Mi nombre es Roxana Ixtabay Santos Dorantes y me encuentro ahorita en la Ciudad de México. Estoy aquí con ustedes para participar e invitarlos a que ustedes también tengan la oportunidad de participar en el taller del perdón, en el cual yo soy miembro en este momento y bueno, a través de mi experiencia quiero animarlos a que puedan ustedes también vivirlo. Nosotros vamos a dejar en la red, en el programa, después de terminar el Zoom, vamos a colocar el link para que la gente desde ahí los pueda redireccionar a la información necesaria para sumarse o por lo menos para averiguar de qué trata el curso del perdón. Así es. Así que Y aquí estoy para todas las preguntas que me quieran hacer. te consulto, el curso del perdón, eh, ¿te sumaste porque, qué te parece importante? ¿Qué podrías destacar de este curso? ¿Por qué vos le decís a las personas que es muy bueno que lo hagan? Bueno, fíjate cómo la vida es muy sabia y luego a veces los caminos cuando se empiezan a abrir, se abren de una manera tan maravillosa que yo llegué a través de mi psicóloga aquí en México, primero al diplomado de primeros auxilios en violencia de género. Ahí me descubrí muchas cosas que yo había vivido en base al tema de violencia de género. Y entonces se quedó como este parteaguas donde, ¿qué más me hace falta, no? Entonces, inmediatamente este diplomado que te estoy hablando de primeros auxilios en violencia de género, pues se liga mucho con el taller del perdón. Te voy a decir por qué. Porque en el diplomado nos enseñan a cómo tenemos que acompañar a la víctima. Uno mismo ha sido víctima de violencia de género, entonces tenemos esa empatía. Ya de por sí traíamos esa empatía con las víctimas de violencias de género o que han sufrido violencia de género, pero no tenemos las herramientas para acompañar. Ahí yo descubrí que definitivamente nos tenemos que educar, capacitar para poder acompañar a una víctima, pero para que podamos también ser un buen acompañamiento, nosotros tenemos que estar sanos, sanos emocionalmente. Y entonces ahí fue cuando pues me di cuenta que hay algunos temas que todavía yo tengo que sanar y por eso eh, ingreso al taller del perdón y que aparte me parece a nivel Latinoamérica, porque yo he visto muchos costos de diplomados y talleres que son realmente una exageración. En diferencia de esto, Insight no lo hace así. Entonces, desde ahí ya, yo veo ya, desde un principio en el diplomado, veo la intención que sí tiene Insight de poder ayudar, de poder colaborar para crear comunidad. Yo lo veo así. Y la verdad que es cierto, porque, por ejemplo, una cosa es hacer un curso, un diplomado, una capacitación a través de estas plataformas virtuales de países donde la economía es un poco más estable, ¿sí? Así es. Algunas están dolarizadas, entonces pagar, todo esto se pagan siempre como que hay un denominador común, ¿sí? Más allá del país que te permite pagar con su moneda, si sos del lugar, pero para los extranjeros siempre es en dólares. Entonces, poner un monto muy alto o un monto interesante si estás en Estados Unidos, si estás en un país europeo, donde que te cobren 300, 500 o 1000 dólares, no es mucho, ¿sí? Pero para un país latinoamericano es una aberración porque es imposible sostener un costo así.
Y es necesario, como vos decís, capacitarse para poder dar una respuesta más acorde a la situación, porque si no, inclusive podemos dañar. Nosotros la vez pasada con Gilberto hablábamos, en una entrevista que le hicimos, que a lo mejor le dicen a las víctimas que está mal dicho decirles así, ¿no? Vos con esto lo vas a sobrepasar, es una pavada, y no es una pavada, porque si no, no estaría mal. Es como que Así vos es. estás tirando para atrás todo ese sentimiento negativo, todo ese dolor, como que le estás diciendo, por una pavada te sentís mal, y no es así, y eso por falta de herramientas. Lo que pasa también es que, te lo digo yo como víctima, porque pues, o sea, sí tenemos que utilizar los términos adecuados, ¿no? Sí somos víctimas en algún momento. En este momento, donde ya superas el ciclo de la violencia, yo ya soy sobreviviente, así es como Sí. me catalogo. Entonces, con la experiencia que yo traigo, te puedo decir que el círculo más cercano que puedas tener de red de apoyo, si no sabe cómo actuar, lo que va a hacer es que la víctima en ese momento se retraiga, se aísle, se aleje, porque no estamos preparados para que encima del dolor que la víctima trae, de pues enfrentarse a que la persona que la está violentando, sea el objeto de su aprecio, de su amor, pues tienes que enfrentarte a la crítica, a que te juzguen, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante, lo que te enseña el diplomado. Y también del diplomado vas a sacar esta introspección que haces para saber qué más te hace falta, qué más te hace falta curar y sacarlo y poder entonces sí, de una manera ya sana emocionalmente, poder ser el mejor acompañamiento para cualquier víctima de violencia. Y no solamente para la víctima, sino también para poder orientar su entorno. Pero es muy importante, es muy cierto lo que vos decís. Cuando estaba haciendo el curso que compartimos las dos, que brindó Gilberto y demás, que es a nivel también tipo latinoamericano y un poquito más, porque habían profesoras de Estados Unidos también, este, me veía como identificada en muchas cuestiones que decían, porque también, como decís, desde el lado de la víctima, que uno no quiere, te imponen esa situación, no es que uno decida hacer o no, te infligen ese daño, te causan ese dolor. Y, y vos sabés que lo explicaban de una manera tan clara, ¿sí? Desde el respeto, desde la empatía, que te reflejabas en eso y ya vos sentías ese cambio, esa forma de sanar. Obviamente es un proceso, pero ya al identificar los problemas, vos podés empezar a trabajar en las soluciones. Y eso es porque vos tenés personal enfrente capacitado, pero tenés herramientas. Y acá en la Argentina hay cursos muy importantes, pero por ahí son muy costosos Así y la es. gente no lo puede hacer. Y ustedes tienen esa capacidad que encima brindan excelente contenido, brindan herramientas en distintas masterclass, clases en vivo, la hacen presencial, tienen un montón de herramientas que utilizan para esto, pero uno se siente como que va sanando, ¿no? Va sintiendo ese cambio a medida que va avanzando el curso, o por lo menos me pasó a mí. Sí, definitivamente. Y como te digo, vas sanando y también vas identificando qué más te queda por ahí, ¿no? ¿Qué más queda por ahí por sanar? Y entonces de ahí es que por eso viene ligado el taller del perdón. No quiere decir que tengas que hacer en esa lógica primero el diplomado de primeros auxilios y después el taller del perdón, no. Pero es muy importante el estar al 100% emocionalmente para poder en un momento dado estar bien con uno mismo. Mira, yo digo, y siempre lo he pensado, los índices de violencia en toda Latinoamérica y sobre todo en mi país, en México, nos están rebasando. ¿Por qué la violencia, ahora con la pandemia, se identificó que la violencia doméstica aumentó?
porque entonces no estamos creando los mecanismos adecuados para la sana convivencia. Entonces, ya identificas que estás viviendo violencia, pero también tienes que identificar por qué están haciendo esa violencia, ¿no? ¿Qué es lo que te está motivando a ser víctima o a ser victimario, para ponerlo en esos términos, ¿no? Entonces, en el taller del perdón hay algo muy importante, que es que entendemos que en algún momento o en el pasado empezamos a vivir en la víctima o en la culpa. Y una vez que tú identificas en qué momento te encuentras, si en víctima o en culpa, eh, cambia todo. Cambia todo, porque entonces yo lo ejemplifico de esta manera. No sé cómo le llamen allá a un juego que se llama Jenga, que son muchos palitos que ponen y se Sí, hace una igual, torre. igual, Bueno, igual. entonces, cuando tú encuentras esa pieza, que la sacas y se derruye todo, se destruye todo, se derrumba, entonces, en mi caso, por ejemplo, saqué esa pieza que era la culpa y se me derrumbó todo, porque yo no me había dado cuenta que yo estaba viviendo en culpa. Y vivir en culpa es buscar constantemente el castigo. ¿Y cómo vas a caer en el castigo? Pues a veces inconscientemente hasta lo provocas, ¿no? No estoy justificando el ciclo de la violencia, no, para nada, pero sí es una manera de buscar ese castigo afuera, porque tú estás viviendo en culpa. Entonces, yo ahora que he descubierto que había estado viviendo en culpa, me doy cuenta de muchas de mis reacciones, de muchas de mis actitudes, de estar a la defensiva, de siempre estar queriendo buscar la atención. Entonces, se liman todas esas asperezas que uno trae y te sientes liberado. Y entonces empiezas a vivir desde el yo en este momento, y empiezas a vivir en presente, aprendes, porque no es algo que se da así por magia. Tienes que ir aprendiendo a vivir en presente. Y eso te lo va dando el taller del perdón. Te va dando el taller del perdón cómo vas a vivir en presente, pero tienes que entender y tienes que aceptar o que estabas viviendo en la culpa o que estabas viviendo en víctima. Y los sentimientos que te estaba generando, odio, rencor, miedo, etcétera, ¿no? Entonces, es transformador, definitivamente es transformador. Mi vida se está transformando de una manera más sana, porque ahora esa torre de Jenga que se me acaba de caer, pues ahora la voy a volver a armar, la voy a volver a alzar, pero ya de una manera consciente. Es muy cierto lo que vos decís, porque de ahí uno puede empezar a entender por qué uno repite patrones. Así Eh, es. Hay personas que salen con mucha suerte de una relación muy tortuosa, muy violenta o insana, ¿sí? Porque por más que no haya golpes, hay demasiados celos, hay demasiada fricción, pero vuelve a caer en otra relación así, o inclusive peor, porque el ciclo de violencia es espiralado y esto va subiendo y es cada vez peor. Y tiene que ver con muchos factores, pero uno de los factores es el vivir en culpa, porque de alguna manera se autoinflige, ¿sí? Y le da pie a generar y sufrir esta violencia, porque hay personas que lo hacen, obviamente, todo inconsciente, porque no saben el estadio en el que está, no entiende por qué va repitiendo patrones, porque es lo que conoce, se entiende, tuvo una vida siempre rodeada de violencia y entonces como que lo normaliza, aunque sabe que está mal, pero es lo que conoció, ¿se entiende? Uno, como vos decís, no justifica la violencia, ¿sí? No le estamos echando la culpa a la persona que la está padeciendo, ¿se entiende? Pero para mí es muy importante este taller, este curso, para aprender a perdonar, para sanar uno mismo, porque va a cortar en muchos casos este ciclo de violencia.
porque ya no claro, va a ser repetitivo, por lo así menos de es, lo que yo entiendo. definitivamente. Eh, Mira, las personas tenemos que ser, siempre a veces estamos esperando de afuera, ¿no? O estamos esperando de fuera o estamos culpando afuera, pero también tenemos que voltear a vernos hacia adentro. Entonces, el taller del perdón te va enseñando a manejar tus emociones, cómo las tienes que gestionar. No es fácil porque no es una pócima mágica. Claro, Más bien es un método que tienes que aprender a gestionar las emociones para poder vivir en presente cuando estás en la culpa y también cuando estás en la víctima tienes que reconocer que todo lo que ha sucedido te ha sucedido, pero darle el enfoque positivo porque has aprendido algo de esa relación, de esa situación de víctima. Tienes que sacar un aprendizaje que te sirva para la vida.